La porción de esta semana va desde Génesis capítulo 32, versículo 3, al capítulo 36, versículo 43. Repito, Génesis 32, capítulo 32, al versículo 3, del versículo 3, al capítulo 36, versículo 43, al terminar al 36. Y se llama Y envió. Yo la titulé como Enfrentando mis miedos, o Enfrentando tus miedos también, porque también hablamos de todo en general. Y vamos a comenzar a leer en el capítulo 32, versículo 1. Si bien el versículo 1 del capítulo 32 vendría a ser de la parashá anterior, para que se tenga en contexto. Pero hablando de que por qué le puse este título, Enfrentando nuestros miedos o mis miedos, ¿cuántos de nosotros nos hemos enfrentado o cuántos de nosotros tenemos miedos? Miedos a la enfermedad, algunos miedos a la muerte, a situaciones, o miedo al porvenir, al futuro, ¿no? ¿Qué va a ser de aquí a un año en el país? O la economía, ¿qué va a suceder? ¿No? Fijémonos que en otros países están mucho peor, por ejemplo en Argentina, ¿no? En Cuba, Venezuela, países que están realmente pasando necesidad, ¿no? Y esos miedos quizás todos los hemos tenido, porque en todos los países han pasado momentos, crisis económicas, ¿no? Y como hombre o como mujer o cabeza de familia, el hombre lo primero que hace, con esta crisis, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿De qué voy a alimentar a mi familia? ¿Qué voy a hacer si me quedo sin trabajo? Porque como viene la cosa, el gobierno es corrupto, ¿no? Y tenemos esos miedos. Y vamos a ver que Jacob tuvo que enfrentar un miedo que hace 14 años atrás él estaba huyendo, ¿no? Entonces vamos a leer un poquitito acerca de esto. Recordemos que Jacob estaba hace 14 años atrás, él huyó de su hermano. ¿Se acuerdan que él quería la bendición de su padre Isaac? Y dice que él se puso las pieles de su hermano Esaú, porque su hermano Esaú era peludo, ¿no? Y él era, vamos a decir, las ropas, perdón. Claro, Esaú era peludo, Jacob no. Y se puso también, pieles, ¿no? Y era velludo. Y Jacob se ve que no, era lampiño. Entonces su padre lo reconocería, ¿no? Si bien dice que no tenía ya la visión por la edad avanzada, dice que él tomó la bendición que le correspondía a Esaú como primogénito, como hijo primero. Y cuando Esaú se entera del engaño que hizo su hermano, lo quería matar, ¿no? Dice, tomaste la bendición que era para mí. Entonces su hermano Jacob tuvo que huir. Y dice que fue a Aram a vivir con su tío Labán, el cual trabajó 14 años porque él quiso. Porque él se enamoró de su hija Raquel, y Labán lo engañó, ¿no? Le dio a Lea, a la hija mayor, y sin embargo tuvo que trabajar otros 7 años por Raquel. Entonces vemos todo lo que él tuvo que pasar, y entonces una vez que él se va de la tierra donde estaba Labán, su suegro, vamos a decir, él va a volver a la tierra que Dios le había prometido, porque mientras él iba, ¿se acuerdan que la parashá anterior él tuvo un sueño, ¿no? De la escalera, de ese encuentro con Dios, los ángeles que llevaban las peticiones al Padre, ¿no? La escalera que era Yeshua. Dios a él había prometido que él iba a tener pan, que él iba a volver a su tierra que le pertenecía, ¿no? Entonces, aquí Jacob tenía que enfrentarse a ese miedo. Ese miedo era Esaú, ese miedo de morir, de perder todo lo que había ganado, de perder su familia, las riquezas, todo, ¿no? Entonces dice Génesis capítulo 32. Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios, y dijo Jacob cuando los vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Después vamos a ver, si bien estos dos versículos son de la porción anterior, lo quise leer para que tuviéramos en contexto, porque también lo vamos a tomar en esta porción. Dice, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esaú, así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y he detenido hasta ahora,
y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos, siervas, y envió a decirlo a mi señor para hallar gracia ante sus ojos. Antiguamente a los reyes o gente importante o gente de alta estima se le daba, antes de llegar a esa persona, regalos para llegar el favor, la gracia, ¿no? Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él, ¿no? Yo me imagino el tono de... y 400 hombres, vos imaginate, ¿no? Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, las ovejas y las vacas y los camellos, en 2 campamentos. Vamos a leer hasta ahí. Vamos a ver que aquí dice que los mensajeros le dijeron: bueno, 400 hombres vienen con él. Y Jacob dice que tuvo miedo y se angustió. Y vamos a ver que aquí él, por su temor, él hace una cosa. Dice que él distribuyó el pueblo que tenía consigo, ¿no? Y recordemos que Jacob tenía 2 esposas y concubinas. Las 2 esposas, la primera fue Lea, ¿no?, que era la mayor, Raquel, y después cada una de sus esposas le dio concubinas para que tuviera hijos. Entonces dice que él distribuyó en 2 partes el campamento, ¿no? Por Lea por un lado, y por otro lado distribuyó a Raquel. Y proféticamente lo que está sucediendo aquí, lo que muchos años después iba a suceder con Salomón, con los hijos de Salomón, la división de Israel, ¿no? Que los Raquel. Vemos que proféticamente ya iba a comenzar la división. En el capítulo 33 nos dice más claramente, que dice cuando ya se encontró con Esaú, dice que él vio que de lejos venía su hermano y repartió los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y a sus niños, y Raquel y a José los últimos. Fíjense que lo nombran a José, quien en un futuro Jacob adopta a los hijos de José, Efraín y Manasés, quien forman parte de las tribus, ¿no? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Esto es más para la gente que ya quizás nos viene viendo. Vemos la primera división que él hace. ¿Por qué? Porque él, a causa del temor, tomó una decisión de dividir a su campamento, a su pueblo, ¿sí? Pero entonces vamos a recordar un poquito personajes o familias, o parte de su familia, que tomaron también decisiones a base de sus emociones, a base del temor. ¿Y cuántos de nosotros, por ahí decimos: sí, pero fulano hizo? ¿Cuántos de nosotros hemos tomado decisiones basándonos en nuestras emociones, en nuestro temor, ¿no? Y vamos a ver que en Génesis capítulo 12, versículo 10, vamos a leer un poquito de la historia que sucedió con Abraham. Dice: hubo entonces hambre, después que Dios llamó a Abraham que saliera de la tierra y de su parentela de Ur. Dice: hubo también hambre en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para morar allá, cuando era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto, y cuando te vean los egipcios dirán: su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te salvarán la vida. Ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. Y dice: y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También lo vieron los príncipes del faraón, y la alabaron delante de él, y fueron llevada la mujer a casa de faraón. E hizo bien Abraham por causa de ella, ¿no? Y dice: y tuvo ovejas, o sea, se enriqueció Abraham. Tuvo ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnos y camellos. Mas Yahweh hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste: es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para sí por mujer? Y ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete, ¿no?
Ahí vemos que Abraham, por causa del miedo, tomó una decisión de decir que era su hermana. Algunos piensan, pero Abraham mintió. No, Abraham no mintió. Recordemos que Sarai era hija también de Taré, del papá de Abraham, pero de diferente mamá. ¿Sí? Antiguamente sí se podían casar los medio hermanos. Entonces él, a causa del temor que tenía de que él muriera, como dije, ¿no? Muchas personas tienen temor del porvenir, el temor a la enfermedad, a la muerte, y Abraham tomó esa decisión. Pero vamos a ver que esta mala decisión también fue llevada a su hijo Isaac. En Génesis 26, versículos 6 y 7, al 7. Génesis capítulo 26. Y dice, capítulo 26, versículos 6 y 7. También sucedió lo mismo, había hambre en la tierra y muchas veces ahí, ¿no? Ahora me pongo a pensar que en las dos ocasiones hubo hambre, ¿no? Y eso es lo que hablaba hoy, ¿no? Que a veces como papá o como hombre, los hombres especialmente están preocupados por la economía. ¿Cómo voy a sustentar a mi familia? ¿Cómo voy a sobrellevar todas las cosas que tengo que pagar? Entonces Isaac, y como Abraham, dice que tuvieron la tierra donde ellos estaban pasando hambre. Y dice que Isaac fue a vivir a Gerar. Dios le mandó a decir que fueran a habitar a Gerar. Dice versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Y aquí podemos pensar, bueno, esta vez sí, Isaac mintió, porque no era hermana, eran primos. Pero en la antigüedad los primos, ¿no? O ahora en día los primos más cercanos se le dicen primo hermanos. En esa época a los primos también se les llamaban hermanos. Entonces dice, porque tuvo miedo, ¿no? Y vemos que, sin embargo, a pesar de su equivocación, como todos nosotros nos hemos equivocado, porque hemos tomado decisiones en base de nuestras emociones, en base del temor, Dios aún así los ha sacado, ha tenido misericordia sobre ellos y también sobre nosotros y los ha salvado. Pero ¿qué nos enseña esto? Dice en 2 de Timoteo 1, versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no nos ha dado ese espíritu de temor. Todos tenemos temor, pero vamos a ver qué más nos enseña el Señor, ¿sí? Vamos a seguir leyendo en la porción. Ahora sí vamos a comenzar a leer el versículo 1 del capítulo 32. Y dice así: Jacob siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y dijo Jacob cuando lo vio, campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Entonces me llamó la atención de que después sigue diciendo, y envió Jacob mensajeros delante, ¿no? Como que salió primero, imagínense ustedes, ¿no? Que Jacob va por el desierto y se encuentra ángeles. Como hablamos acá, ¿no? Como se hablan, vamos a decir, la gurizada. ¿Qué onda, Jacob? ¿Todo bien? Acá nosotros los ángeles de Dios andamos por el desierto. No era por casualidad que había un campamento. Y vamos a ver, en el original, busqué, y le salieron al encuentro, es la palabra pagá, ¿sí? Esta palabra pagá es una raíz primaria que significa liberar, interceder, pedir, rogar, suplicar, orar, encontrar. Entonces, ¿quién eran? Le salieron al encuentro ángeles, malajim, ¿sí? Mensajeros de Dios. ¿Para qué? ¿Se acuerdan que dijimos en la porción anterior que los ángeles subían y bajaban? O sea, ¿los ángeles para qué estaban? Para llevar nuestras oraciones. ¿Por medio de quién? De esa escalera de Yeshua. ¿A quién? A Dios, al Padre. Entonces, dice, salieron al encuentro. ¿Para qué? No solo para decir, ¿qué onda, Jacob? Somos los ángeles de Dios, acá estamos acampando, ¿no?
No, era para algo. Entonces quédense con estas palabras, que salieron al encuentro significa pagar, ¿no? Liberar, interceder, pedir, rogar, suplicar, orar. Y vamos a ver que la palabra que dice, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim, ¿sí? Mahanaim significa campamento, que deriva de la palabra Mahane, ¿sí? Que significa ejército, cuadrilla, escuadrón, fuerza. ¿Qué nos está queriendo decir? Que salieron al encuentro de qué? O sea, esos ángeles vinieron a interceder, ¿sí? Ese ejército, esa cuadrilla, vinieron a dar fuerza, como decía acá, ese escuadrón, ¿no? Ese campamento de Dios, vinieron a interceder, a liberar a quien era Jacob. Porque fíjense que Esaú antes lo quería matar. Y vemos más adelante en el capítulo 33 que cuando se encuentran, vamos a leerlo. ¿Qué sucede? A ver. Y él pasó, cuando lo vio de lejos, y él pasó delante de ellos y se inclinó 7 veces, en el versículo 33, capítulo 33, versículo 3, hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a ese encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. O sea, tuvo que haber alguien que interceda, ¿no? Porque vemos por un lado en la historia que lo quería matar, pasaron 14 años y muchas personas, problemas familiares que pasan 30, 40 años, 20, lo que sea, con un rencor con sus familias. Y no se hablan, ni se pelean, y cuando se quieren sacar los dientes. Pero vemos aquí que hubo un cambio en Esaú. ¿Quién pudo? Piensen ustedes, ¿quién pudo interceder? Ese campamento que Dios envió. Porque, ¿cómo hago yo para reafirmar esto que estoy diciendo? ¿Qué nos dice en Salmo 91? Y este salmo, me acuerdo, creo que todos lo hemos leído, muchos se lo saben de memoria. Me acuerdo que mi madre siempre lo tenía en la mesita de luz, con abierta y estaba amarilla la hoja, ¿no? Como un amuleto, pero la Biblia no es un amuleto de suerte. Dice así Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Yahweh, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio de día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Jacob miró con sus ojos, vio cómo fue el cambio de Esaú. Porque has puesto a Yahweh, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Y este es el versículo clave. ¿Cómo reafirmo yo que ese campamento, esos ángeles que salieron a interceder por Jacob, dice, pues a sus ángeles mandarán acerca de ti, que te guarden en todos los días, en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Repito, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Amén. Fíjense que Dios no fue por casualidad que se encontró con un campamento de Dios, se encontró unos ángeles de Dios porque, ¿todo bien? No. Sino para qué, repitamos lo que dice, salieron al encuentro significa interceder, pedir, rogar. Esos ángeles que interceden, que llevan nuestras intercesiones, nuestras oraciones al Padre por medio de Yeshua, fueron al encuentro de Jacob, porque algo grande iba a suceder. ¿Qué iba a suceder? Se iba a encontrar con Esaú, su hermano. Y Jacob hizo algo, dice que tuvo temor, a pesar de que se había encontrado con el campamento de Dios. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Nos pasa de que sabemos la palabra, conocemos la palabra y aún así tenemos miedo. Fíjense, hoy recordaba la historia, ¿no? de los discípulos cuando estaban en la barca con Jesús y Jesús dormía y había una tormenta y decir, Señor, ¿qué hace?
nos estamos por hundir y no, o sea, maestro, despertate, porque ni siquiera ellos estaban confiados de que estaban con el maestro en la barca. Después también tenemos la historia de Pedro, ¿no? Que también no estaba Jesús en la barca, pero hubo una tormenta y dice que de lejos vieron y dice, no, mira, que yo soy un fantasma, ¿no? Y Jesús le dijo, no, yo soy. Dice, bueno, si sos vos, haceme caminar por el agua. Bueno, dice que caminó, pero dice que comenzó a mirar, ¿no? Las olas, el viento que había, ¿y qué pasó? Se hundió. Quitó su mirada de quien estaba delante de él. Entonces, y le dijo, hombre de poca fe, ¿no te dije yo, no temas? ¿Cuántas veces ellos conocían la Torá? No temas, ni desmayes, yo estaré contigo donde quiera que vayas. Entonces, fijémonos que a nosotros nos pasa eso, que nos agobiamos con esos miedos del porvenir, de lo que va a suceder. ¿Qué pasa si Eli no se cura? ¿Qué pasa si tengo otra cosa? ¿No? ¿Qué pasa si no me da el dinero para pagar los gastos de la medicina? ¿Qué pasa si mi madre no la puedo traer de Italia? Pero Dios va a proveer de todo, de las ayudas que necesitamos. ¿Por qué? Porque vamos a leer Salmo 27. Y los salmos, escuchaba ayer, Ricardo nos hablaba que los salmos deberíamos aprendernos de memoria, porque los salmos nos ayudarán a salir adelante. Dice, Salmo 27 dice, Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ni de la muerte, ni de las enfermedades, ni de la economía, de nada. Porque se juntaron contra mí los malignos y mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque no ejército acampe contra mí, acuérdense de Noé, Jacob, que venía a Esaú, 400 hombres, ¿no? Aunque en ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh, para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré entonces alabanzas a Yahweh. Estos son alabanzas que debemos, ¿no? Y dice, oye, oh Yahweh, mi voz, con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Yahweh. No escondas tu rostro de mí. No apartes con tu ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Yahweh me recogerá. Enséñame, oh Yahweh, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Fíjense lo que dice aquí. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahweh. Si nosotros no tenemos fe, si no tenemos esa confianza de que Él nos va a ayudar, como gente que no cree en Dios, gente que está apartada, la gente se suicida, la gente está mal, no encuentra salida, literalmente se suicidan. ¿Por qué? Porque ven tantos problemas a su alrededor que la única solución que ellos encuentran es quitándose la vida. Hubiera yo desmayado, hubiera yo suicidarme porque no encuentro salida, dice, si no creyese que veré la bondad de Yahweh en la tierra de los vivientes. Aguarda, te dice Yahweh, aguarda Yahweh, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Yahweh. Amén. Josué 1, ya para terminar, Josué 1:6. Es un versículo que lo hemos leído mucho. Dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra de la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Josué iba a tomar la tierra prometida. Se iba a enfrentar a reyes,
se iba a enfrentar a pueblos idólatras, quizás muchísimo más grande que el pueblo de Israel, ¿no? Pero dice, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y sea valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. No temas ni desmayes. No temas ni desmayes a las amenazas que podamos tener de nuestros familiares, del enemigo, incluso del enemigo que está en nuestra mente, del enemigo que nos puede decir, no, Luján, vos no servís para nada, no sos útil para nada, ¿qué vas a hacer a la iglesia? Ese enemigo que está en nuestra mente. No temas ni desmayes, porque Dios está contigo. Pero Él nos manda, no solo muchas veces y nos dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente, sino nos manda a que cuidemos, a obrar su ley, a que no nos separemos de ella, porque ella nos va a hacer prosperar en nuestro camino. Ella va a ser la que Dios mande a sus ángeles alrededor de nosotros para que nos ayude, para que nos dé la fuerza. ¿Se acuerdan cuando Yeshua estaba orando en Getsemaní? Dice que vinieron ángeles a fortalecerlo. ¿Por qué? Porque en su carne, si bien él era Dios, es Dios, también estaba en un cuerpo carnal, en un cuerpo como nosotros, de hombre. Y él sabía lo que se venía. Y muchas veces Dios nos advierte, van a venir pruebas. Pero, como dije, ese campamento Manaim, que venía de la palabra Mahané, que significaba también fuerza, Él iba a mandar ese ejército, esa cuadrilla, esa fuerza que no sale, que nosotros no tenemos, nos va a mandar para ayudarnos en todo momento. En nuestras dificultades, Él nos va a ayudar. Entonces, los invito, hermanos, a que podamos enfrentar esos miedos, así como Jacob, ¿no? Dice que tuvo miedo, y no leí esta parte, pero dice que tuvo miedo, y al final dice que él oró, y dijo Jacob, en el versículo 9 del 32, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Yahweh, que me dijiste, vuélvete a la tierra de tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, o sea, con nada pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo, no venga acaso me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, le recordó, nosotros tenemos que recordarle, Dios no, a veces dice Dios olvidó o no recordó. Nosotros tenemos que decirle, Señor, tus promesas dicen esto, tú dijiste que me ibas a hacer bien, Padre, líbrame, ¿no? Y dice, tú has dicho, yo te haré bien y a tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Líbrame de las manos de mis enemigos, de los que están en mi mente o los que existen físicamente también. Amén. Entonces, la manera de que nosotros enfrentemos nuestro miedo es llevándolo a sus pies. Sí, yo tengo miedo, Señor, pero sé que tu palabra dice que tú eres mi escudo, que tú eres mi salvación, que tú eres mi fuerza, que aunque un ejército se acampe alrededor mío, tú me defenderías, tú enviarías tus ángeles. Yo confío en ti, Señor. Amén. Y eso es lo que quería compartir con ustedes. Amén.